¿De dónde, Pis? Y tomando deuda, ¿no? Es que es muy buena pregunta. ¿Estás diciendo qué? Vos tenés en cuenta, Mauro, que el presidente del Banco Perdón, Nación... me están diciendo que Macri ya está reunido con empresarios. Va sector en sector. Le falta, esta clave, ¿eh? Macri con sus congéneres, con sus colegas. Macri con empresarios que tiene una factura ahí de vuelta entre los dos sectores, me parece. Desde el primer día. Hay que esperar la foto a ver qué empresarios van. No, bueno, hay que ver qué se dicen también. Pero los que van en este momento a sacarse una foto con el presidente, yo los consideraría leales, ¿no? No, porque hay muchos fotos que fueron a golpear la puerta de México 331 pero eso y que no tiene la que ver, pero si te llama presidente tenés que ir. Por supuesto. Nadie quiere decir que si van los empresarios va a decir cómo viene el futuro. Al contrario, yo creo que van a ir muchos a preguntarle, presidente, ¿qué va a pasar? Más que a Alberto Fernández, porque hoy vas a tocarle a Alberto Fernández. Vas y le decís, estoy con vos y te volvés a tu casa, nada más. Y supongo que algunos hicieron eso, ¿no? Y esperás 3 meses, claro. Pero no le podés preguntar qué va a pasar a Alberto Fernández. ¿Qué tiene que ver Alberto con eso? No, claro. Vos vas y le golpeás al presidente, te recibe y te dice, sí, va a pasar esto y esto. Y además le gusta chumear, le ven la cara, después van y le dicen a la mujer, estuve con el presidente. Y sí. ¿Cómo lo viste? Esperá, servime el bife que te cuento, sobre todo una ceremonia. ¿Cómo lo ves a Mauricio? Eso es muy lindo. Son buenos chimenteros algunos empresarios también. Sí, claro, pero digo, si la motivación es ir para contarle chismes a tu esposa... ¿Vos crees que no? Y sí. ¿No conocés la esencia del ser humano? Claro. Te digo que las empresas, más allá de la preocupación por la economía real, las grandes tienen 2 preocupaciones. Muchas están endeudadas en dólares y en pesos. Con la devaluación de la moneda y con las tasas de interés por la nube... ¿Las grandes quiénes, Santiago? Sí, Arcor, para decirte algún nombre, La Serenísima. Son bueno, los grandes. Y después las que cotizan en bolsa se le están desplomando las acciones, con lo cual el patrimonio de esas empresas, hoy si vienen, cualquier empresario extranjero puede comprar a las grandes empresas que cotizan en bolsa por 2,50 pesos, porque se están desplomando las acciones de estas empresas, con lo cual también la situación financiera, no solo la economía real, ya que no vende... ¿Qué hizo Macri, que le pegó a todos por igual? A las grandes empresas, a los pobres. ¿Qué hizo? Un desastre. ¿Pero con qué? ¿Qué es lo que equipara la caída de empresas con la gente pobre? No, porque cuando la desconfianza y la incertidumbre económica hacia el tema del gobierno, eso impacta en toda la bolsa de valores de las empresas nuestras nacionales que cotizan en bolsa. O sea, eso es horizontal. Cuando se derrumba un modelo económico, terminan hasta los bancos. Vos ves las acciones de los bancos están cayendo, las acciones de las energéticas. Bueno, los bancos es obvio porque le están pateando la deuda. Pero digo... Todas, inclusive las energéticas que fueron grandes beneficiarias de este modelo económico, también se le está desplomando las acciones, se derrumba la economía. Pero después general. de ganar mucha plata, ¿no? Eso ganaron después. Fortuna, eso ganaron está claro. Fortuna, ahora se derrumban ganando eso está menos. claro, pero inclusive a ella se le está derrumbando las acciones, por eso me imagino hasta las grandes empresas. Digo, en el último año cerraron 43 empresas por día, netas, 43 empresas bien, pero por ¿qué día. hizo Macri? ¿No sabe de economía? ¿Hizo un mal plan? ¿Qué fue? Yo creo que hubo 2 cosas. Para mí, una cuestión de ineptos, yo creo hay mucha ineptitud en términos económicos, y otra ideológico, y otra una cuestión de nichos de negocio. Algunos se beneficiaron, las energéticas, las petroleras, todas esas se beneficiaron. Ahora eran nichos de negocio más ineptitud, bueno, es ¿Ineptitud en qué? Y, por ejemplo, construiste con Federico Sturzenegger, con el discurso de que la inflación es un fenómeno monetario, construiste una burbuja financiera con las LEVAC, que generaste que el stock de LEVAC en un momento era más alta que las reservas que tenía el Banco Central. Eso no lo hace nadie, ni siquiera el ortodoxo más importante del mundo te hace eso. ¿Por qué? Porque si todos empiezan a vender las LEVAC, como pasó en el 2018, que empezaron a vender las LEVAC y empezaron a dolarizar, el Banco Central no podía responder y por eso tuvieron que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Y además construiste un modelo de endeudamiento externo para financiar 3 cosas: fuga de capitales, remisión de utilidades de las multinacionales, que lo desregulaste, y avalancha importadores porque hiciste una apertura comercial indiscriminada en un mundo donde todos son proteccionistas. Vos podés discutir si el proteccionismo es bueno o malo, pero para nosotros es un dato. Hay una guerra comercial en el mundo y el único que abrió su economía para que vengan los productos del extranjero fue Mauricio Macri. ¿Cómo lo financiaste eso? Con endeudamiento externo del Estado Nacional. Dólar que entraba a la deuda externa, dólar que se iba por fuga o por importación o por remisión de utilidades. ¿Qué te quedaron? Los bonos.
Entonces los inversionistas en el 2018, lo mismo que les prestaron como el JP Morgan, dijeron esto va al default, es inviable, y por eso le dejaron de prestar ya en el 2018 en enero y tuvieron que recurrir al endeudamiento del Fondo Monetario Internacional para sostener lo mismo. Destrozaron la burbuja financiera de la LEBAC y construyeron la burbuja financiera de la LELIQ. O sea, no aprendieron. Las LEBAC vencían mensualmente, las LELIQ vencen semanalmente. Tasa de interés de las LEBAC era 45 y tenemos tasa de interés de casi 80% de la LELIQ. ¿Las LELIQ están enganchadas con los depósitos? Y algunas sí, porque lo tiene el sistema financiero. Los únicos que pueden comprar LELIQ son los bancos y obviamente utilizan la plata de los depósitos para comprar LELIQ. Hoy le dan tasa de interés del 80% y no están renovando la LELIQ. Los bancos prefieren que le paguen la LELIQ antes de renovar la LELIQ a una tasa de interés del 80%. Imagínate una pyme. Si la tasa de interés de la LELIQ de referencia es 80%, ¿cómo se financia una pequeña y mediana empresa? Por eso muchos ya están diciendo que va a empezar a pasar que se va a cortar la cadena de pago. Porque ya está cortándose hace rato. Si se corta la cadena de pago, ya está, se destruyó la economía real. ¿Y no está destruida ya? Sí, pero muchísimo más. Muchísimo. Vos decís que el corte de la cadena de pago es lo que determina la quiebra total. Sí, porque si vos no le pagás al proveedor, el proveedor no le paga a sus proveedores, no le puede pagar a sus trabajadores. Ya pasó cuando me implementaron bonos y qué sé yo, ¿no? Y bueno, con todo esto... ¿Qué va a volver? ¿La etapa del bono? Qué sé yo, y lo que estaba hablando Lucio, las finanzas provinciales, siempre un modelo económico como esto termina pegando primero en las finanzas provinciales. A fines de 2000 fueron los famosos bonos provinciales, porque no podían pagar ni siquiera los salarios los gobernadores, entonces prefirieron sacar bonos provinciales. Lo que le impacta primero son las finanzas provinciales, recaudan menos los gobernadores, encima la nación le transfiere cada vez menos, etcétera, etcétera. Y entonces los gobernadores también deben estar muy preocupados de la situación económica actual, que era lo que decía recién Lucio, que ni siquiera pueden ver si le pueden terminar de pagar los salarios. ¿Cómo se ataja todo eso que estabas describiendo vos que puede pasar? No, yo creo que ya con este gobierno es medio imposible. Hay que cambiar filosóficamente el modelo económico. Eso en diciembre. Y bueno, si no cambias filosóficamente el modelo económico es imposible. ¿Qué modelo tenés que hacer? Y vos tenés que volver un modelo de valorización productiva, donde poner una fábrica te genere más rentabilidad que invertir en LELIQ. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Nada, eso lo podés construir. Primero podés hacer crecer rápido. ¿Por qué? El 50% de la capacidad instalada de la industria está ociosa. La industria tiene el 50% de la máquina sin utilizar. Con lo cual, si vos empezás a aumentar el consumo, aumentando los ingresos nominales por arriba de la inflación para que haya más consumo, el industrial fácilmente, sin tener que invertir, puede poner en funcionamiento la producción y empezar a producir para poder abastecer ese mayor consumo. Pero tenés que redireccionar al mercado interno para que haya más consumo. El 75%... Es una visión ideológica. Y filosófica, filosófica lo mismo. De modelo. El 75% de la demanda es consumo interno, con lo cual tenés que ir ya a un aumento del consumo interno para poder reactivar. No hay salida sin crecimiento económico y no hay crecimiento económico sin consumo, con lo cual tenés que empezar a activar el consumo. Vas a tener 3 puntos para solucionar. Lo social, que es lo más crítico, desempleo, pobreza, indigencia, concentración del ingreso. Lo productivo, por el fuerte proceso de desindustrialización, vas a tener que volver a industrializar la economía nacional. Y lo financiero, por el fenomenal endeudamiento externo, tanto con los bonistas privados como el FMI. Esas 3 cosas vas a tener que ir solucionarlas en forma simultánea. No es una sola medida, es una batería de medidas para cambiar, como decíamos anteriormente, la lógica del modelo económico. ¿Cuánto tiempo lleva todo eso? ¿4 años lleva o no? Para poder crecer, lo podés hacer crecer rápidamente en un primer semestre, sí, crecimiento. Ahora, bajarle el desempleo a tasas de 1 dígito y... No, pues si empezás a crecer, por lo menos hay otro ambiente, ¿no? Exactamente. Y el Estado recauda más, por eso, desde un principio le decíamos al Fondo Monetario Internacional, ni siquiera le va a servir el modelo económico que ellos le están imponiendo a Macri, o lo que le están haciendo aplicar a Macri, ni siquiera le va a servir a los que ellos quieren defender, que son los deudores, porque si vos ajustás, profundiza la crisis. Si profundizás la crisis, el Estado recauda menos. Si el Estado recauda menos, no puede llegar al... ¿Cómo bajás el desempleo? ¿A qué baje ese nivel? Crecimiento y volver a hacer crecer la industria nacional y la pequeña y mediana empresa.
Digo, con eso empezás a reducir Eso te lleva. la Mirá que desocupación. a Menem le costó 2 años todo eso primero. Hasta Sí, que... pero yo digo, si vos vas a tener que proteger algunos sectores estratégicos que generen mucho puesto de trabajo, la industria textil, la industria del calzado, la industria del juguete, son industrias estratégicas. Están quebrados. Bueno, por ¿Cómo eso. volvés con eso? Bueno, primero tenés que dolarizar toda la economía argentina, porque no puede haber tarifa de servicios públicos. Desdolarizar. Desdolarizar. No puede haber tarifa de servicios públicos dolarizada para un sector que gana en peso. Después de dolarizar eso, vas a tener que aumentar los ingresos para que haya consumo. El Estado va a tener que empezar de vuelta a hacer obra pública. Y después vas a tener que proteger algunos sectores estratégicos para que no vengan los productos importados baratos y ahí poner y reactivar el aparato productivo ¿Cómo recuperás nacional. inmediatamente el valor del peso? No, eso, mirá, lo que hay que hacer en la Argentina es no ir a un cepo, pero tampoco una desregulación total. No ir. Ya sé, pero no ir a una desregulación total como hizo el gobierno de Macri. Hay ciertas regulaciones que lo aplican los países europeos, inclusive al Chile. Muchos economistas ortodoxos ponen como ejemplo Chile. En Chile la inversión financiera, si entra a Chile, se tiene que quedar mínimo 1 año. No puede entrar y salir como hizo el gobierno de Macri. Segundo, los exportadores tienen que liquidar en el orden de 90. Está bien esa medida, ¿eh? Está bien esa decisión sí, de 1 claro. año. Pero eso desreguló Macri. Entonces hoy un fondo de inversión puede entrar $1 a la mañana y sacarlo a la tarde. Sí, lo hicieron, de hecho lo hicieron. Bueno, pero no funciona así en ningún país del mundo. Los exportadores no pueden no liquidarlo. ¿Y no se dieron cuenta de si la gente vengan por 1 año mínimo o no venían igual? Porque no venían. No, iban y venían, Bueno, sí. Venían. ahí hablamos de la mala praxis otra vez. Se piensa en un tratado de Mercosur-Unión Europea y no hay datos concisos sobre qué se va a hacer, qué se va